¿Sabías que puedes ahorrar hasta un 70% de dinero al momento de hacer tus envíos y sin salir de casa? Soy Marcos de Envíos Perros y el día de hoy te voy a enseñar cómo poder hacer envíos de forma económica, rápida y sencilla, y lo mejor, lo podrás hacer desde tu computadora, celular o tableta. ¿Por qué es importante economizar al momento de que hacemos envíos? Ya sea los necesites para tu negocio, los envíos se vuelven una especie de combustible, ya que mientras más logres bajar los costos de tus envíos, más vas a poder maximizar los beneficios, ya sea que este descuento lo traslades a tus clientes o simplemente lo utilices para hacer tu negocio más rentable. Y bueno, y si eres un particular y estás queriendo entrar a esto de los envíos o hacer un envío casual por una única vez, seguro que te quieres ahorrar unos cuantos pesos al momento de hacer ese envío. Hoy te voy a enseñar cómo lograr esto. Bueno, abordemos algunas de las preguntas que seguramente estás pensando. ¿Es seguro comprar guías en internet? La respuesta corta es sí, siempre y cuando te acerques a un proveedor calificado que ya tenga experiencia y que además tenga convenio directo con las paqueterías, lo cual te permitirá ahorrar en el proceso de tener solamente una intermediación entre la paquetería y tú, y evitarte el tener terceras, cuartas o hasta quintas pase de manos de esa guía, lo cual obviamente incrementa el costo. Una plataforma de envíos te permitirá, por una parte, cotizar en varias paqueterías al mismo tiempo, permitirá que este proveedor que estás eligiendo haga las negociaciones por ti, porque ellos compran en mayoreo y permiten ser competitivos para ofrecerte una o varias guías a un precio mucho más competitivo, lo que te permite tener una ventaja y evitarte pues el trabajo de ir a hacer tú directamente la negociación a la paquetería. Lo cual, te aviso, pues puede ser algo un poco complejo, porque las paqueterías usualmente ofrecen solamente esos convenios a empresas que compran en volumen. Adicionalmente, comprar en plataformas de envío te permite gozar de beneficios adicionales, facturación en línea, rastreo desde el sitio web, lo que te permitirá automatizar esto y poder también darle esa comodidad a tus clientes y a ti mismo para poder rastrear todas tus guías, la gestión y digamos la administración de tu logística y centralizarla en un solo lugar. Porque algo que me gustaría comentarte es que es muy probable que vayas aprendiendo que hacer envíos desde diferentes paqueterías puede ser algo que quieres, porque a veces distintas paqueterías funcionan mejor para diferentes lugares. Entonces, tal vez para el norte del país ocupes una paquetería y para los estados o ciudades cercanas a ti ocupes otra. Otra parte también que te interesa mucho es la parte del soporte o la parte de la atención al cliente. Las plataformas que venden guías prepagadas usualmente tienen canales especializados para ayudarte a cubrir esas primeras dudas. Digamos que entre el tú que está haciendo envíos por primera vez y esa persona que ya lleva cientos o miles de envíos, existe una curva de aprendizaje que necesitas pasar. Las paqueterías sí que lo entienden, pero su principal operación se centra en llevar el paquete de punto A a punto B. Y las plataformas, su principal operación es, además de brindarte la guía en tiempo y forma, darte la atención para que tú puedas hacerlo con la menor fricción posible y que tú puedas hacer el proceso de la compra de tus guías de una manera fácil y, en caso de tener dudas, puedan ser atendidas en tiempo y forma. Otra ventaja de la que puedes gozar es la facturación. En el caso de Envíos Perros ofrecemos facturación automática, o sea que por cada recarga que hagas puedes olvidarte de estar pensando o en acordarte de facturar tus guías o tus pagos a final de mes, y simplemente recibirás tu factura tras cada transacción o compra que hagas dentro de la plataforma. Adicionalmente, otras ventajas que puedes obtener de usar una plataforma de envíos puede ser la conexión a sitios de e-commerce mediante plugins o vía API. Conectar tu tienda en línea a una plataforma de envíos te dará los beneficios y te permitirá evitar la doble captura y, además de todo, simplificar tu proceso de logística de cara a tus clientes. En el caso de Envíos Perros, hemos desarrollado una calculadora de precios. Esta es una herramienta que permite a los emprendedores ayudarlos para calcular el precio al que deben de dar su producto para poder también incluir el envío sin que afecte su economía. Pero bueno, vámonos ahora sí al paso a paso de cómo comenzar a hacer envíos. Si tienes preguntas en el proceso, déjanoslo en los comentarios o mándanos tus preguntas a nuestro Instagram y TikTok @enviosperros y estaremos más que felices de contestarlas. Ya que estamos terminando esta introducción al mundo de los envíos, quiero agregar la importancia de que escojas bien
la paquetería, el tipo de envío y más adelante te hablaré del tipo de empaque al momento de preparar tu paquete. El que entiendas cada una de estas etapas en el proceso de hacer tu envío es importante porque te permitirá no solo tomar la mejor decisión en cuanto a un tema de precio, pero también en cuanto a un tema de eficiencia. Hay algunos paquetes que querrás que lleguen más rápido y habrá otros en los que querrás ahorrar más dinero. De acuerdo a cuál es el enfoque en el cual quieres que pese más al momento de hacer tus envíos, será la estrategia que debas de elegir al momento de prepararlos. Bueno, en los tipos de empaques, hablando en términos generales, existen dos: los sobres y las cajas. Los sobres son para paquetes de hasta 1 kilo. No importa que tú mandes o metas cosas que pesen más de 1 kilo, este será considerado como una caja. Entonces, recordemos, sobres hasta 1 kilo. Puedes mandar joyería, puedes mandar papeles o cualquier artículo liviano que te quepa adentro de un sobre. Y bueno, por el otro lado la caja. Bueno, como sabes, las cajas en su mayoría están hechas de cartón. Algunas tienen cartón con otros materiales. Pero bueno, lo importante, como las imágenes que estás viendo, es importante que el cartón sea un cartón resistente y hecho para envíos. No uses cartones de mala calidad o no pensados para envíos, como cajas de zapatos, cajas de huevo u otro tipo de cartón que no está diseñado y pensado para ser enviado por paquetería. Esto es muy importante porque vas a salvaguardar la integridad de tu paquete y adicional, te evitas que estos paquetes sean decomisados por la paquetería. Tomar estas precauciones sobre el tipo de empaque que vayas a usar te va a permitir evitarte problemas con la paquetería o con el traslado de tu paquete. Estas 3 palabras me gustaría que las agregaras a tu glosario: envase, empaque y embalaje. El envase es en aquel recipiente donde viene tu producto. El empaque es la caja o el sobre donde preparas tu producto. Y finalmente el embalaje es todo aquello que uses o añadas a tu paquete para protegerlo y hacer de él un viaje seguro. Bueno, ahora quiero resumir rápido el punto que te di al inicio de las ventajas de usar una plataforma de envíos versus ir directamente con la paquetería. Pero principalmente los quiero resumir en 3. Uno es la tecnología. Una plataforma de envíos te permite acceder o potenciar la logística de tu negocio o de tus envíos con tecnología. Facturación electrónica automatizada, cotizador de múltiples paqueterías al instante y el tracking de los envíos de manera fácil. 2. La posibilidad de obtener descuentos o mejores tarifas que tú directamente ir con la paquetería. Esto es una realidad en las plataformas de envíos. Y finalmente, un tema de servicio. Las plataformas de envíos como Envíos Perros estamos pensados en personas como tú que están comenzando a hacer los envíos, hasta dueños de tiendas en línea o negocios que ya están haciendo varios envíos al mes. Las áreas de atención al cliente de las plataformas de envíos están constantemente atentos e innovando para poder darte el mejor servicio y que tu experiencia de hacer envíos sea algo muy cómodo. Ahora hablemos de los tipos de envío. Cuando estés cotizando envíos, vas a ver que usualmente las paqueterías te dan 2 opciones: el envío express y el envío estándar. Encontrarás diferentes nombres, algunos los llamarán envíos terrestres y otros envíos aéreos, pero básicamente te lo quiero simplificar en esto. Uno es la tarifa más económica y otro va a ser la tarifa más express que tenga la paquetería disponible. La tarifa más económica usualmente tienen un tiempo de entrega de 3 a 5 días, pero esto puede variar si tu envío lo estás haciendo a una zona extendida, que es una zona donde los envíos o las paqueterías no llegan con la frecuencia que llegan al resto de ciudades o resto de lugares en el país. Mientras que el envío express usualmente es de 1 a 2 días hábiles. Estos son tiempos de referencia. Información más precisa la vas a encontrar en la plataforma de envíos al momento de cotizarlos. Una vez que estés haciendo este proceso de cotización, ya hablamos de seleccionar el tipo de envío, hablemos de las paqueterías. En el tema de las paqueterías, como te comenté previamente, vas a encontrar 2 enfoques. Paqueterías enfocadas en maximizar o darte una mejor relación costo-beneficio, y vas a encontrar otras que se enfocan más en precisión, una mejor experiencia tal vez en la recolección o en la tasa de entrega, o tal vez también es un tema de cobertura. Mi consejo final es este: siempre vas a tener 2 opciones: orientado a un costo-beneficio u orientado a una experiencia de mayor calidad. Tú pondera
qué es lo que más esperas al momento de hacer tus envíos y tomarás la mejor decisión. Quiero decirte algo muy importante. ¿Sabías que todos tus paquetes incluyen un seguro universal que se aplica en todo México? Bueno, gracias a la Profeco, tú tienes un seguro en todos tus paquetes por hasta 30 UMAS, que son algo así como lo que estás viendo en pantalla. Entonces, todos tus paquetes que estén por debajo de este valor, no te preocupes. En caso de que sean perdidos o dañados por causas imputables a la paquetería, todas las paqueterías deberán verse obligadas a pagarte o resarcirte el costo de tu paquete, siempre y cuando tú puedas comprobarlo y cumplas con los requisitos para hacer válido este seguro. ¿Quieres más información? Checa este artículo de nuestro centro de ayuda. Por lo demás, existen seguros que algunas plataformas de envíos ofrecen. Usualmente estos seguros cuestan entre el 1 y el 5%, de acuerdo a diversas razones que no tiene tanto sentido que expliquemos ahorita. Pero usualmente eso es lo que cuesta. Ahora, si tu paquete supera en valor el costo de las 30 UMAS, mi sugerencia es que compres o adquieras un seguro. Ya que si no, pues obviamente que tu paquete, aunque es poco probable que le suceda un percance, existe la posibilidad. Y es importante que esto lo consideres al momento de hacer tus envíos. Ya escogiste tu paquetería, escogiste tu tipo de envío, preparaste tu paquete y ya llenaste tu guía. Bueno, ahora, ¿cómo la ponemos y cómo la pegamos en nuestro paquete? En Envíos Perros, como en la mayoría de las plataformas de envío, usualmente tendrás dos opciones. La guía tamaño carta, donde se podrá imprimir en prácticamente cualquier impresora. Y para aquellos que hacen varios envíos, te recomendamos las impresoras térmicas. Esta guía, que sale en un formato de 4x6, te permitirá ahorrar mucho en tinta y papel porque usa unos rollos que se imprimen a calor, lo cual para las personas que generan muchas guías al día resulta ser un tip que nos han comentado que funciona de maravilla, ahorrándoles tiempo y dinero en el proceso. Bien, ya estamos llegando al final de este video. El tema de emprender y hacer envíos es algo que a nosotros y personalmente nos apasiona muchísimo. Aquí te estoy dejando algunas imágenes de algunos casos de éxito que hemos documentado en Envíos Perros, como en el caso de Pau, o en el caso de Melissa, o en el caso de Cards by Patty, donde nos explican cómo ha sido su proceso desde que iniciaron. Algunos tenían un trabajo mientras comenzaron su emprendimiento, pero que al final el emprendimiento y el poder eficientar tiempo y dinero en sus envíos ha sido algo que, acompañado de una buena marca y un buen producto, han sido claves para el éxito de sus negocios. Deja tus dudas en los comentarios o escríbenos por redes sociales. Vamos a estar muy felices de responderlas. Y si quieres meterte de lleno en el mundo de los envíos y del e-commerce con nosotros, suscríbete al canal y regístrate en enviosperros.com, que es totalmente gratis. Yo soy Marcos Olivares y nos vemos en la próxima.